5. Bert encontró a Roland en el lugar donde éste solía estar últimamente, aquella parte de la pendiente que muchos habitantes de Hambry llamaban el mirador de la ciudad. Desde allí se podía contemplar muy bien Hambry, pasando la tarde del domingo soñando bajo la azulada bruma, pero Cuthbert dudaba mucho que la contemplación de Hambry fuera la razón de la repetida presencia de su amigo en aquel lugar. Pensó que la razón más probable era la contemplación de la casa de las Delgado. Aquel día Roland estaba con Alain, pero ninguno de los dos decía una sola palabra. Cuthbert no tenía la menor dificultad en aceptar la idea, según la cual algunas personas podían pasar largos periodos de tiempo sin dirigirse la palabra, pero dudaba de que alguna vez pudiera comprenderlo. Se acercó a ellos al galope, se introdujo la mano en la camisa y sacó la corbeta. De Susan Delgado. Me lo dio en el mercado superior. Es guapa y más astuta que una serpiente. Lo digo con la máxima admiración. El rostro de Roland se llenó de luz y de vida. Cuando Cuthbert le lanzó la corbeta, la atrapó al vuelo con una sola mano y tiró de la cinta con los dientes. Dentro, donde un viajero hubiera podido guardar un poco de dinero suelto, encontró un trozo de papel doblado. Lo leyó rápidamente mientras apagaba la luz de su rostro y se borraba la sonrisa de sus labios. «¿Qué dice?», preguntó Alain. Roland le entregó la nota y volvió a contemplar la pendiente. Hasta que no vio la profunda desolación de los ojos de su amigo, Cuthbert no comprendió plenamente hasta qué extremo había entrado Susan Delgado en la vida de Roland y por consiguiente en la de todos ellos. Alain le pasó la nota. Eran 2 frases de una sola línea. «Es mejor que no nos veamos. Lo siento». Cuthbert la leyó 2 veces, como si el hecho de volver a leerla pudiera cambiar su significado, y se la devolvió a Roland. Roland guardó la nota en la corbeta, ató la cinta y se guardó la bolsita en el interior de la camisa. Cuthbert aborrecía el silencio más que el peligro, pues para su mente era algo muy peligroso, pero todos los intentos de iniciar una conversación que trató de inventarse le parecían ineficaces y crueles a la vista de la expresión del rostro de su amigo. Era como si Roland hubiera sido envenenado. A Cuthbert le repugnaba la idea de aquella encantadora muchacha juntando las caderas con el alto y huesudo alcalde de Hambry. Pero la expresión del rostro de Roland dejaba entrever otras emociones más fuertes. Cabía la posibilidad de que odiara a la chica. Al final, Alain habló casi con timidez. «¿Y ahora qué, Roland? ¿Vamos a organizar una cacería en el yacimiento de petróleo sin ella?» Cuthbert lo admiró. Cuando lo veían por primera vez, muchas personas rechazaban a Alain Jones por considerarlo un bobalicón, pero nada más lejos de la verdad. Ahora, con una diplomacia que Cuthbert jamás hubiera podido igualar, había señalado que la primera experiencia amorosa desdichada de Roland no podía influir en las responsabilidades que ellos tenían. Roland contestó levantándose del arzón e incorporándose en la silla de montar. La intensa luz dorada de aquella tarde estival iluminaba su rostro con marcados contrastes, y por un instante aquel rostro se convirtió en el espectro del hombre en el que más adelante se convertiría. Cuthbert vio el espectro y se estremeció, sin saber lo que veía, pero sabiendo que era algo horrible. «Los cazadores del gran ataúd», dijo Roland. «¿Los habéis visto en la ciudad?» «A Jonas y al Reynolds, sí», contestó Cuthbert, «pero todavía no hay ni rastro de Pape. Creo que Jonas lo debe de haber estrangulado y arrojado al mar desde los farallones, enojado por lo que aquella noche ocurrió en la taberna». Roland sacudió la cabeza. «Jonas necesita demasiado a los hombres en quienes confía como para librarse de ellos. Está pisando un terreno tan delicado como nosotros».
No, de Pape ha sido enviado a algún sitio durante algún tiempo. ¿Enviado? ¿A dónde?, preguntó Elaine. A un sitio donde tendrá que cagar entre los arbustos y dormir bajo la lluvia en caso de que haga mal tiempo. Roland soltó una breve carcajada, no demasiado alegre. Lo más probable es que Jonas lo haya enviado a recorrer el camino que nosotros seguimos para venir aquí. Elaine soltó un grave gruñido de asombro, a pesar de que no se sorprendía demasiado. Roland permaneció sentado en la silla de Rasher, contemplando en la soñadora profundidad de la tierra de los caballos que pacían. Con una mano tocó sin querer la corbeta que guardaba en el interior de la camisa. Al final volvió a mirar de nuevo a sus amigos. «Esperaremos un poco más», dijo. «A lo mejor Susan cambia de idea». «Roland», dijo Elaine, utilizando un tono increíblemente dulce. Roland levantó las manos antes de que Elaine pudiera seguir adelante. «No tengas miedo, Elaine. Hablo como el hijo de mi padre que soy». «Muy bien». Elaine extendió la mano y asió brevemente el hombro de Roland. Por su parte, Cuthbert se reservó su opinión. Puede que Roland actuara como el hijo de su padre que era, y puede que no. A aquellas alturas, Cuthbert pensaba que Roland ya no sabía muy bien lo que hacía. ¿Recordáis cuál decía Cord que era la principal debilidad de los gusanos como nosotros?, preguntó Roland con una leve sonrisa en los labios. «Cuando corres sin pensar, caes en un agujero», dijo Elaine en una burda imitación que indujo a Cuthbert a soltar una carcajada. La sonrisa de Roland se ensanchó un poco más. «Ea, son palabras que tengo intención de no olvidar, muchachos. No volcaré este carro para ver lo que hay dentro, a menos que no tenga más remedio que hacerlo. Es posible que Susan todavía rectifique, si lo piensa un poco. Creo que ya hubiera accedido a reunirse conmigo de no ser por otras cosas que hay entre nosotros». Roland hizo una pausa y los tres permanecieron un rato en silencio. «Ojalá nuestros padres no nos hubieran enviado aquí», dijo finalmente Elaine. A pesar de quien los había enviado, había sido el padre de Roland y los tres lo sabían muy bien. «Somos demasiado jóvenes para estas cosas, demasiado jóvenes en muchos años». «Lo hicimos muy bien la noche del descanso», dijo Cuthbert. «Fue fruto del adiestramiento y no de la astucia, y además no nos tomaron en serio. No volverá a ocurrir». «Ni mi padre ni los vuestros nos hubieran enviado si hubieran sabido lo que íbamos a encontrar», dijo Roland. «Pero ahora lo hemos encontrado y tenemos que seguir. ¿De acuerdo?». Elaine y Cuthbert asintieron con la cabeza. Estaban dispuestos a seguir, desde luego. De eso ya no cabía la menor duda. «En cualquier caso, ahora ya es demasiado tarde para preocuparnos. Confiaremos en que venga Susan. Preferiría no acercarme a Cidco sin alguien de Hambry que conozca la configuración del lugar. Pero si regresa de Pape tendremos que arriesgarnos. Solo Dios sabe lo que puede haber descubierto o qué historia se puede inventar para complacer a Jonas, o qué puede hacer Jonas cuando haya hablado con él. Puede que haya un tiroteo». «Después de todo este sigilo, casi lo preferiría», dijo Cuthbert. «¿Le enviarás otra nota, Will Deadwood?», preguntó Elaine. Roland lo pensó. Cuthbert hizo en su foro interno una apuesta sobre lo que le respondería Roland, y la perdió. «No», contestó Roland al final. «Tendremos que darle tiempo, por muy duro que nos resulte, y confiar en que su curiosidad la induzca a cambiar de parecer». Dicho esto, dio media vuelta con Rasher para regresar al barracón abandonado que ahora le servía de hogar. Cuthbert y Elaine lo siguieron. 6.
Susan se pasó el resto de aquel domingo trabajando muy duro, limpiando las cuadras, acarreando agua y fregando todos los peldaños. Tía Cor lo observó todo en silencio con una expresión a medio camino entre la duda y el asombro. A Susan no le importó lo que pudiera pensar su tía. Solo quería estar rendida de cansancio para evitar pasarse otra noche sin dormir. Todo había terminado. Ahora Will también lo debía de saber y todo sería para bien. Lo hecho, hecho estaba. ¿Acaso eres tonta, chica? Fue lo único que le preguntó tía Cor mientras ella vaciaba el último cubo de agua sucia en la parte de atrás de la cocina. Hoy es domingo. De tonta no tengo ni un pelo, contestó lacónicamente Susan sin mirar a su alrededor. Alcanzó la primera mitad de su objetivo, irse a dormir por poco después de la salida de la luna con los brazos cansados, las piernas doloridas y la espalda palpitante. Pero no pudo dormir. Permaneció tendida en la cama con los ojos abiertos, triste. Pasaron las horas. Cuando se escondió la luna, ella siguió sin poder conciliar el sueño. Se preguntó si habría alguna posibilidad, por remota que ésta fuera, de que su padre hubiera sido asesinado para callarle la boca y cerrarle los ojos. Al final llegó a la conclusión a la que ya había llegado Roland. Si ni sus ojos ni el contacto de sus manos y sus labios la hubieran atraído, habría acudido al instante a la cita que él le pedía, aunque solo fuera para tranquilizar su mente. Al comprenderlo así, se sintió invadida por una profunda sensación de alivio y consiguió conciliar el sueño. 7. Al final de aquella tarde, mientras Roland y sus amigos tomaban un refrigerio en el descanso de los viajeros, unos bocadillos fríos de carne y muchos litros de té helado, no tan bueno como el que hacía la mujer de Dave, pero tampoco malo, entró Shemi desde el exterior, donde había estado regando sus flores. Llevaba su sombrero rosa de costumbre y sonreía de oreja a oreja. Sostenía en la mano un paquetito. «Hola, cazadores del pequeño ataúd», saludó alegremente en una excelente imitación de las reverencias que ellos hacían. A Cadbert le resultó gracioso ver a alguien hacer una de aquellas reverencias calzado con sandalias de jardín. «¿Cómo están ustedes?» «Supongo que bien, como yo». «Estamos estupendamente bien», contestó Cadbert, «pero a ninguno de nosotros nos gusta que nos llames cazadores del pequeño ataúd, así que será mejor que te moderes un poco, ¿de acuerdo?» «Ea», contestó Shemi, tan contento como siempre. «Ea, señor Arthur Heard, el hombre bueno que me salvó la vida». Hizo una pausa y pareció momentáneamente desconcertado, como si no pudiera recordar por qué razón se había acercado a ellos. Después se le despejaron los ojos, esbozó una sonrisa y le entregó el paquetito a Roland. «Para usted, Will Dudborough». «¿De veras? ¿Qué es?» «Son unas semillas». «¿De las tuyas, Shemi?» «Oh, no». Roland tomó el paquetito, un sobre doblado y cerrado sin nada escrito ni por delante ni por detrás. Sus dedos no notaban ninguna semilla en su interior. «¿De quién, pues?» «No me acuerdo», contestó Shemi, apartando la mirada. Su cerebro ya había trabajado lo suficiente, pensó Roland, y ya no podría mantenerse alegre mucho rato ni sería capaz de mentir debidamente. Después sus tímidos y esperanzados ojos volvieron a mirar a Roland. «Pero recuerdo lo que tenía que decir». «¿Ea? Pues dilo, Shemi». «Estas son las semillas que sembraste en la pendiente», dijo con orgullo y nerviosismo, como si recitara una frase dolorosamente aprendida de memoria. Los ojos de Roland se iluminaron con tal fuerza que Shemi dio un paso atrás. Se tocó rápidamente el sombrero, dio media vuelta y regresó a la seguridad de sus flores. Le gustaba Will Dudborough y los amigos de Will, sobre todo el señor Arthur Heard, que a veces le decía cosas que lo hacían desternillar de risa. Pero en aquellos momentos había visto en los ojos del señor Will algo que lo había asustado mucho.
En aquel instante comprendió que Will era tan asesino como el de la capa o el que había exigido que él le limpiara las botas a lengüetazos, o el viejo Jonas, el del cabello blanco y la temblorosa voz. Tan malo como ellos, o quizá peor. 8. Roland se guardó el paquetito de semillas en el interior de la camisa y no lo abrió hasta que los tres se encontraron de vuelta en el porche de la barraca. El distante rumor de la raedura hacía que sus caballos movieran nerviosamente las orejas. ¿Y bien?, preguntó Cuthbert al final, incapaz de contenerse por más tiempo. Roland se sacó el sobre del interior de la camisa, lo rasgó para abrirlo, mientras pensaba que Susan había sabido muy bien lo que tenía que decir, con toda exactitud. Los otros se inclinaron hacia adelante, Cuthbert a su izquierda y Elaine a su derecha, en tanto él desdoblaba el trozo de papel. Vio una vez más la sencilla y pulcra escritura de Susan en un mensaje no mucho más largo que el anterior, aunque de contenido muy distinto. Hay un naranjal a 1,5 kilómetros del camino en el lado de la ciudad de Sidcot. Reúnete allí conmigo cuando salga la luna. Ven solo. S. Y debajo, escrito con pequeñas letras de imprenta, quema esto. Montaremos guardia, dijo Lane. Roland asintió con la cabeza. Ea, pero de lejos. Después quemó la nota. 9. El naranjal era un pulcro rectángulo de unas 12 hileras de árboles, al final de un camino de carros parcialmente cubierto de malas hierbas. Roland llegó allí después del anochecer, pero aún faltaba media hora larga para que el buhonero, en fase rápidamente menguante, asomara una vez más por el horizonte. Mientras paseaba junto a una hilera de árboles, escuchando los esqueléticos ruidos del yacimiento de petróleo al norte, pistones que chillaban, engranajes que trituraban, ejes propulsores que palpitaban, experimentó una profunda añoranza al sentir la suave fragancia de las flores de azahar, que eran como una vistosa alfombra tendida sobre el más apagado olor del petróleo. Aquel naranjal de juguete no se parecía en nada a los grandes manzanales de Nuevo Canaán, aunque en cierto modo sí. Se respiraba en él el mismo grado de dignidad y civilización que presupone el dedicar mucho tiempo a algo no estrictamente necesario, y en aquel caso tampoco muy útil. Sospechaba él. Las naranjas, cultivadas tan al norte de las latitudes más cálidas, debían de ser casi tan amargas como los limones. Sin embargo, cuando la brisa agitó los árboles, el perfume le hizo recordar Gilead con amarga añoranza, y por primera vez consideró la posibilidad de que jamás pudiera volver a ver su hogar y de que se convirtiera en un ser tan errante como la vieja luna del buhonero en el cielo. La oyó, pero solo cuando ya casi la tuvo encima. Si hubiera sido un enemigo y no una amiga, quizá le hubiera dado tiempo a sacar el arma y disparar. Aunque muy justo. Se quedó profundamente admirando al contemplar su rostro bajo la luz de las estrellas. Sintió que se alegraba el corazón. Cuando él se volvió, Susan se detuvo y se limitó a mirarle con las manos entrelazadas sobre la cintura en una actitud dulce e inconscientemente infantil. Al acercarse, ella levantó las manos en un gesto que él interpretó como de alarma. Se detuvo desconcertado, pero había interpretado erróneamente su gesto bajo la escasa luz. Susan hubiera podido detenerse en aquel momento, pero decidió no hacerlo. Se adelantó deliberadamente hacia él, una alta mujer vestida con una falda de montar abierta a los lados y calzada con unas sencillas botas negras. El sombrero le colgaba a la espalda sobre el cabello recogido. Will Dilbur, nuestra reunión es buena y mala a la vez, dijo con trémula voz.
Él empezó a besarla y ambos se encendieron el uno contra el otro mientras la luna del buhonero se elevaba con su famélico último cuarto. 10. En el interior de su solitaria cabaña, en la cumbre de Kos, Rea permanecía sentada junto a la mesa de la cocina, inclinada sobre la bola de cristal que los cazadores del gran ataúd le habían entregado un mes y medio antes. Su rostro estaba bañado por su resoplado resplandor, pero ya nadie lo hubiera podido confundir con el de una muchacha. Rea poseía una extraordinaria vitalidad que la había sostenido a lo largo de muchos años. Tan solo los más viejos de Hambry tenían cierta idea de lo vieja que realmente era Rea de Kos, aunque una idea muy vaga. Pero ahora la bola de cristal se la estaba arrebatando y chupando, como un vampiro chupa la sangre. A su espalda, la estancia más grande de la cabaña estaba más sucia y desordenada que de costumbre. Aquellos días no tenía tiempo ni siquiera para hacer una sonora limpieza. La bola de cristal ocupaba todo su tiempo. Cuando la miraba, estaba pensando en mirarla y la de cosas que había visto. Hermod se restregó contra una de sus huesudas piernas, soltando un nerviosismo silbido, pero ella ni siquiera se dio cuenta y aún se inclinó más sobre el venenoso resplandor rosado de la bola, extasiada ante lo que estaba viendo en ella. Era la muchacha que había acudido a verla para que le hiciera la prueba de la honra, y el joven que había visto la primera vez que había consultado la bola. El que había confundido con un pistolero antes de comprender que era demasiado joven para eso. La insensata muchacha que había ido cantando a visitar a Rea y que había regresado en su silencio más circunspecto había demostrado ser virgen, y hasta es posible que aún lo fuera. Ciertamente besaba y tocaba al chico con una mezcla de ansia y timidez, pero no continuaría siendo virgen por mucho tiempo si ambos seguían el camino que habían emprendido. ¿No se llevaría a Thorin una sorpresa cuando se acostara en la cama con su presuntamente pura y joven Gilly? Había varias maneras de engañar a los hombres a este respecto. Los hombres pedían prácticamente a gritos que los engañaran. Un dedadito de sangre de cerdo iría de maravilla, pero eso ella no lo debía de saber. Oh, qué bueno era lo que estaba viendo ahora. Y pensar que podía contemplar cómo caía la señorita arrogante allí mismo, en aquella maravillosa bola de cristal. Oh, era demasiado bueno, demasiado maravilloso. Se inclinó un poco más hacia adelante y las hundidas cuencas de sus ojos se llenaron de rosado fuego. Hermod, intuyendo que su ama era inmune a sus zalamerías, se arrastró desconsolada por el suelo en busca de bichos. Musti se apartó de un brinco, soltando felinas maldiciones mientras su sombra de 6 patas se proyectaba deforme y gigantesca contra la pared iluminada por el resplandor de las llamas. 11. Roland intuyó que el momento se estaba acercando. Consiguió apartarse de ella y ella se apartó de él con los ojos enormemente abiertos y las mejillas arreboladas. Distinguió el arrebol incluso bajo la luz de la luna que acababa de salir. Le palpitaban los testículos. Se sentía la ingle llena de plomo líquido. Susan se medio apartó de él y Roland vio que el sombrero se le había torcido en la espalda. Alargó una trémula mano y lo volvió a poner recto. Ella le asió breve pero fuertemente los dedos y después se agachó para recoger los guantes de montar que se había quitado en su deseo de percibir mejor el contacto de su piel. Cuando volvió a enderezar la espalda, el arrebol desapareció súbitamente de su rostro y se tambaleó. Si las manos de Roland no la hubieran sujetado por los hombros, se hubiera podido caer. Se volvió y lo miró con tristeza. ¿Qué vamos a hacer? Oh, Will, ¿qué vamos a hacer?
Lo mejor que podamos, contestó él, tal como hemos hecho siempre, tal como nuestros padres nos enseñaron a hacer. Eso es una locura. Roland, que jamás en su vida había experimentado unos sentimientos más sensatos, hasta el intenso dolor de la ingle le parecía sensato y correcto, no dijo nada. ¿Sabes lo peligroso que es esto?, preguntó Susan, añadiendo sin darle tiempo a contestar. Ea, lo sabes. Veo que lo sabes. Si nos vieran juntos, sería gravísimo. Si nos vieran tal como estábamos. Susan se estremeció. Él alargó la mano y ella se echó hacia atrás. Mejor que no. Will, si lo haces, no habrá entre nosotros otra cosa que no sean unos besos. ¿O acaso era esta tu intención? Tú sabes que no. Susan asintió con la cabeza. ¿Tus amigos están montando guardia? Ea, contestó él, y entonces su rostro se iluminó con la sonrisa que a ella tanto le gustaba. Pero no en un lugar desde el que nos puedan ver. Gracias a los dioses, dijo ella, soltando una breve carcajada. Después se acercó un poco más a él, tan cerca que él tuvo que hacer un esfuerzo para no volver a estrecharla en sus brazos. Le miró con curiosidad. ¿Quién eres realmente, Will? Casi quien he dicho que soy. Ahí está la gracia, Susan. A mis amigos y a mí no nos enviaron aquí porque nos emborrachábamos y armábamos jaleo, pero tampoco nos enviaron para que descubriéramos una intriga o una conspiración secreta. Nos quisieron enviar lejos en momentos de peligro. Solo lo que ha ocurrido desde... Roland sacudió la cabeza para dar a entender lo impotente que se sentía, y Susan volvió a recordar a su padre diciéndole que el K era como un viento. Cuando aparecía, se podía llevar tus gallinas, tu casa y tu granero, e incluso tu vida. ¿Y Will Didbor es tu verdadero nombre? Roland se encogió de hombros. Supongo que da lo mismo un nombre que otro, siempre y cuando el corazón que responda a él sea sincero. Susan, hoy has estado en la casa del alcalde. Mi amigo Richard te ha visto subir por... Ea, para probarme unos vestidos, dijo ella. Este año voy a ser la reina de la siega. Lo ha decidido Hart. Yo jamás lo hubiera querido, que conste. Es una tontería y creo que será muy duro para Olive. Serás la reina de la siega más guapa que jamás se haya visto, dijo Roland, y la clara sinceridad de su voz hizo que Susan sintiera un hormigueo de placer y que la sangre afluyera de nuevo a sus mejillas. Tendría que cambiarse 5 veces de vestido entre la fiesta del mediodía y la hoguera del anochecer, a cuál más complicado. En Gilead se hubieran puesto 9, en eso Susan no sabía la suerte que había tenido, pero lo hubiera hecho con gusto para Will si este hubiera sido el rey de la siega. El rey de aquel año sería Jamie McCann, un pálido y anodino sustituto de Hart Thorin, que era unos 40 años demasiado viejo y gris para aquel papel. Y con más gusto hubiera lucido el sexto, una fina camisola plateada con unos tirantes muy estrechos y un dobladillo que le llegaba a medio muslo. Aquel vestido solo le verían María, su dama de honor, Concheta, su costurera, y Hart Thorin. Era el que se pondría cuando terminara la fiesta para acudir a la cama del viejo como su querida. Cuando subiste allá arriba, ¿viste a esos que se llamaban a sí mismos los cazadores del gran ataúd? Vi a Jonas y al de la capa, hablando justos en el patio, contestó Susan. ¿No era de Pape, el pelirrojo? Susan negó con la cabeza. ¿Conoces el juego de los castillos, Susan? Ea, mi padre me lo enseñó cuando era pequeña. Pues entonces ya sabes que las piezas rojas se colocan en un extremo del tablero y las blancas en el otro, y que éstas rodean las lomas y se van acercando sigilosamente las unas a las otras al amparo de distintas pantallas protectoras. Lo que está ocurriendo aquí en Hambry es muy parecido. Y puesto que es un juego, se trata de ver quién quedará primero al descubierto. ¿Comprendes?
Susan asintió inmediatamente con la cabeza. En el juego, el primero que rodea su loma se encuentra en posición vulnerable. En la vida también, siempre, pero a veces hasta el hecho de permanecer escondido resulta difícil. Mis amigos y yo hemos contado casi todo lo que nos atrevemos a contar. Contar el resto. Los caballos de la pendiente, por ejemplo. Exacto. Para contarlos tendríamos que salir de nuestro escondrijo y también tendríamos que hacerlo para contar los bueyes que sabemos. Susan enarcó las cejas. En Hambry no hay bueyes. Os habéis equivocado. No nos hemos equivocado. ¿Dónde? En el Rocking H. Susan bajó las cejas y frunció el ceño con expresión pensativa. Es la propiedad de Laszlo Rimmer. El hermano de Kimba, y no son esos los únicos tesoros que hoy en día permanecen ocultos en Hambry. Hay más carros, más arreos escondidos en los graneros de los miembros de la Asociación de Criadores de Caballos, más reservas secretas que alimentos. ¿No, Will? Sí, todo eso y mucho más. Pero si lo contáramos, si nos sorprendiera contándolo, tendríamos que abandonar nuestro escondrijo y correr el riesgo de que nos vieran. Los últimos días han sido una pesadilla. Procuramos fingir que estamos provechosamente ocupados sin acercarnos al lado de la pendiente. Y al lado de la pendiente de Hambry, donde corremos más peligro. Es algo que cada vez nos resulta más duro. Después recibimos un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Cómo? ¿De quién? Creo que es mejor que no lo sepas, pero el caso es que el mensaje nos ha llevado a creer que algunas de las respuestas que andamos buscando podrían estar en Citgo. Will, ¿crees que lo que hay allí me podría ayudar a saber algo más sobre lo que le ocurrió a mi padre? No lo sé. Es posible, pero no lo más probable. Lo único que yo sé con certeza es que finalmente tengo la ocasión de contar algo importante sin que me vean hacerlo. La sangre se le había enfriado lo bastante como para poder alargar la mano y tomar las de Susan. Y la de Susan también se habían enfriado lo bastante como para poder tomar la suya con toda tranquilidad, pero se había vuelto a poner el guante, por si acaso. Todas las precauciones eran pocas. Ven, dijo, conozco un camino. 12. Susan salió con él del naranjal bajo la pálida luz de la luna y lo acompañó a chirridos y a los sordos golpes del yacimiento de petróleo. Aquellos sonidos le produjeron a Roland un hormigueo en la espalda y le hicieron sentir el deseo de tener a mano una de las armas escondidas bajo las tablas del suelo de la barraca. Puedes confiar en mí, Will, pero eso no significa que yo te pueda ser de mucha ayuda, dijo Susan, levantando ligeramente la voz. Me he pasado toda la vida oyendo los ruidos de Citgo, pero podría contar con los dedos de la mano las ocasiones que he estado allí. Las primeras 2 o 3 veces fueron como consecuencia de unas apuestas cruzadas con mis amigos. ¿Y después? Con mi padre. Él siempre había sentido mucho interés por el pueblo antiguo, y mi tía Cor siempre decía que acabaría mal, removiendo su basura. Susan tragó saliva. Y acabó mal, pero dudo que el responsable fuera el pueblo antiguo. Pobre papá. Llegaron a una valla metálica y al otro lado los puentes transversales de las grúas se recortaban contra el cielo con unos centinelas del tamaño de Lord Perth. ¿Cuántas torres de extracción había dicho Susan que todavía estaban en funcionamiento? Creía recordar que 19. Producían un ruido siniestro. Parecían los gritos de unos monstruos a los que estuvieran estrangulando. Como es natural, era la base del lugar en el que los chiquillos se desafiaban unos a otros a entrar. Una especie de casa encantada al aire libre.